Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Memo Quintana, director CEO de Proemprender. Como lo hemos anunciado ya hace días y el día de hoy en nuestras redes sociales, en nuestra red Proemprender, en la red Facebook, el día de hoy vamos a dar inicio al webinar ¿Es nuestra Constitución peruana una Constitución emprendedora? Esta pregunta se va a ir desglosando mientras vamos avanzando en el webinar. Y al final del webinar vamos a concluir si realmente nuestra constitución es una constitución emprendedora, ¿no? Todos los peruanos acabamos de dar de bienvenida este 2021, un año muy duro, después de un año muy duro, el 2020, con una gran crisis sanitaria y económica que ha dejado a aproximadamente 8 millones de peruanos sin empleo, con un PBI cerrando el 2020 de menos 15%, una crisis económica bastante fuerte que ahora en esta situación el emprendimiento ha tomado una connotación bastante relevante para autoemplear a tantos compatriotas que se han quedado sin empleo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar, ¿es nuestra constitución una constitución emprendedora? Ya que estamos empezando un año electoral, vamos a elegir al próximo presidente, a los próximos congresistas, y se ha puesto en tela de juicio sobre la mesa el cambio de la Constitución por algunas tiendas políticas, y vamos a conversar el día de hoy y vamos a desmenuzar el capítulo económico de la Constitución para que vayamos llegando a la respuesta a esta pregunta, ¿no? Quienes habla es Guillermo, director de Proemprender. Somos una organización que viene promoviendo el emprendimiento hace 15 años en todo el territorio peruano y en algunos países vecinos de Latinoamérica. ¿Para qué sirve la Constitución? Es nuestra primera pregunta que nos podemos hacer al introducir este webinar, ¿no? Es el documento legal más importante que marca las bases del origen jurídico nacional que garantiza las libertades, derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, además de establecer la estructura política de cada país, ¿no? Historia de nuestras constituciones. Es importante saber cuáles son nuestras constituciones que hemos tenido en toda la historia republicana del Perú, porque este año 2021 estamos celebrando nuestros 200 años de la República. Hemos tenido los peruanos en total 12 constituciones a lo largo de la historia. La primera, de 1823, fue cambiada 7 veces en el siglo XIX. La penúltima constitución de 1979, emitida en un marco de una dictadura militar de Velasco, rigió por 14 años en nuestra sociedad peruana. Y esta constitución fue regida o fue, digamos, aplicada en los dos gobiernos de Belaúnde Terry, Alan García e inicio del primer gobierno de Alberto Fujimori. Los cambios entre la Constitución de 1900, hay que dejar claro que los cambios entre la Constitución de 1979 y la de 1993 no fueron muchos, pero sí muy significativos, ¿no? Muy significativos, ya que se estableció el rol subsidiario del gobierno en la economía. Se impulsa la libertad de la iniciativa privada, permitiendo las bases de emprendimiento, industria y empresa, ayudando a reducir la pobreza, aportando a desarrollar una amplia y robusta clase media emergente de propietarios de su propio patrimonio. Si bien es cierto, quizás nuestra pirámide socioeconómica era como una pirámide, el estrato socioeconómico que era una ancha base de una gran cantidad de ciudadanos en la pobreza. Luego, con esta constitución, de ser un triángulo o una pirámide, pasamos a un rombo. Se ensanchó la clase media en la población peruana gracias a estos principios de esta constitución que nos rige actualmente, ¿no? La Constitución de 1993 fue redactada, es bastante importante saber esto, que fue redactada por un Congreso Constituyente y fue aprobada por un referéndum sometido a votación popular y supervisado por la comunidad internacional tras el autogolpe de la disolución del Congreso en 1992. Y ahí pueden ver en el diario El Comercio de ese entonces, en 1993, se aprobó el referéndum Nueva Constitución Política. Según datos extraoficiales, el sí alcanzó el 53.1% y el no 46.9%, para que vean que esto fue sometido a un referéndum, a una votación popular. El texto de nuestra Constitución ha sido sometida a al menos 39 cambios en diversos artículos
y disposiciones transitorias adecuándolas a las necesidades del país. Estos cambios han ido rediseñando a los cambios del mundo y la sociedad para poder mejorar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos en beneficio de todos los peruanos. Aportes económicos de nuestra Constitución actual. La actual Constitución ha posibilitado que el PBI de nuestro país se triplique en todos estos últimos años. Ha ocasionado que la pobreza se reduzca del 60%, que era en los años 80, a solo tener un nivel de pobreza de 20%. Obviamente estoy hablando antes del COVID, porque el COVID ha impactado fuertemente en los niveles de pobreza y luego lo vamos a conversar. Y que la clase media se ensanche, como les venía diciendo hace unos minutos explicando, y se amplíe, y que nuestra sociedad se convierta en una de ingresos medios hasta antes del COVID-19, nuevamente dejándolo claro, ¿no? Otros aportes económicos de nuestra actual Constitución. Nuestra economía se ha basado en promover la competencia, la inversión privada, el respeto a la propiedad en un marco con un alto componente social. Ha promovido la creación de instituciones tan importantes como la del BCR, institución bastante preocupada por la estabilidad económica, con un rol sumamente importante y con una disciplina fiscal en beneficio de la economía de todos los peruanos. Y otra institución que ha sido creada a través de la nueva Constitución, obviamente, es el Tribunal Constitucional, ente que sirve como garante de respeto irrestricto de la Constitución. Ahora vamos a ir hablando poco a poco de los principios que rigen el capítulo económico de la Constitución actual. Está primero la iniciativa privada libre, libertad de trabajo y libertad de empresa, comercio e industria. El Estado promueve las micro y pequeñas empresas, promueve el pluralismo económico, hay igualdad de tratamiento de la actividad empresarial, libre tenencia de moneda extranjera, y eso lo vamos a ver luego. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos principios básicos del capítulo económico de la actual Constitución. Actuación subsidiaria del Estado, libre competencia, libertad de contratar, ley seguridad contractual, libre comercio exterior, que ha permitido que muchas pymes exporten gracias a todos los TLCs que se han firmado con diversos países, y que muchas riquezas o productos del campo hayan llegado a muchos continentes del globo gracias a la libre comercio exterior. Igualdad jurídica de la inversión y defensa de los consumidores y usuarios. Vamos a ir desmenuzando y explicando cada uno de estos principios básicos del régimen del capítulo económico de la Constitución peruana actual. El primero, el artículo 58, habla de la economía social del mercado. La iniciativa privada es libre. El emprendimiento promueve la libertad de acción empresarial. El ciudadano que decide emprender goza de libertad necesaria para actuar de forma independiente y autoemplearse. Esto ha regido y ha ayudado a que muchas personas se inserten o apliquen la cultura emprendedora para sacar adelante su economía familiar y en diversos rubros económicos, promoviendo obviamente la pequeña industria y el empleo, y generando empleo a muchos peruanos. El artículo 58 también dice que se ejerce una economía social de mercado. La economía social de mercado, ¿qué es? También conocido como capitalismo social, es un modelo de economía y sociedad con la meta de crear una economía que desde la base de la competencia combina la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica. La economía social de mercado se basa en la organización de los mercados como mejor sistema de asignación de recursos y tratar de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatividad eficiente y equitativa. La economía social de mercado es un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada, sin embargo, al mismo tiempo admite que el Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar de la población entera. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad y servicios públicos e infraestructura. Y abajo pongo claramente dos ejemplos que han sido consecuencia de esta economía social de mercado, ¿no? Primero, hablo de las calles que eran antes de drogadicción y de prostitución, en las calles de La Victoria,
Gracias a la promoción del emprendimiento y una economía social de mercado, estas calles de drogadicción y prostitución se convirtieron en el emporio textil más importante de Sudamérica, que es actualmente Gamarra, generando miles de micronegocios en el rubro de moda y textil, y estos permiten exportar con el libre comercio a muchos países. Y por el otro lado, desiertos que no tenían agua, ni desagüe, ni luz, que era toda la zona de Villa Salvador. Gracias a la promoción del emprendimiento y la economía social de mercado se logró crear el Parque de la Madera, el Parque Industrial de Villa Salvador, que ahora todos estos emprendimientos, micro y pequeñas empresas de la madera, de muebles, pueden exportar y vender al mercado local y exportar bellos productos acabados de madera y mueblería al mundo. El emprendimiento en nuestro país es importante, ya que acabamos de ver que nuestra Constitución promueve el emprendimiento. Entonces quisiera que les voy a mencionar algunos indicadores que esto es real y qué es lo que ha ocasionado que una Constitución como la actual de una economía social de mercado que promueve el emprendimiento ha ocasionado que, que nuestro país destaque por tener una significativa proporción de su población económicamente activa involucrada en algún tipo de emprendimiento. Inclusive esto lo menciona el Global Entrepreneurship Monitor, que es una entidad que mide la tasa de emprendimiento de los países a nivel global, y nos da una tasa de emprendimiento de 23%. Quiere decir que de cada 5 peruanos que están viendo este video, de cada 5 peruanos que vemos en la calle, y hay uno que saca adelante su propia economía familiar a través de un propio emprendimiento. Entonces, la Constitución la Constitución actual ha promovido que seamos un país emprendedor, no solamente porque sea un cliché promocional, marquetero, político, no, es real. Hasta entidades internacionales como el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, nos da una tasa considerable de emprendimiento. El emprendimiento hoy en día se ha posicionado de manera relevante en la cultura de los peruanos por la necesidad de muchas personas que tienen como objetivo primordial mejorar su situación económica y por tanto su nivel de vida, logrando de por sí una independencia financiera y economía familiar estable. La Constitución ha promovido una cultura emprendedora. El emprendimiento hoy en día se ha posicionado de manera relevante en la cultura de los latinoamericanos y peruanos por la necesidad de muchas personas que tienen como objetivo primordial mejorar la situación económica y por tanto su nivel de vida, logrando una independencia financiera y una economía familiar estable. Y aquí les he colocado 3 ejemplos de 3 emprendedores y 3 peruanos emprendedores que han logrado el éxito luchando por sus sueños empresariales. A la izquierda está Ángel Añaños, de una familia en Ayacucho, una zona bastante pobre, que emprendió generar bebidas Cola Real con un microcrédito de $30.000 y empezaron a reciclar sus botellas en un garaje en la ciudad de Ayacucho, un momento difícil para nuestra realidad peruana, que era en los 80, en la época del terrorismo. Lograron con esa cultura de emprendimiento, lograron aprovechar esa situación porque como el terrorismo tenía rodeado y bloqueado esas zonas de Ayacucho, no llegaban las bebidas famosas de Coca-Cola, Inca Kola, y la familia Ñaños logró posicionar Cola Real en toda esa zona geográfica, y luego, cuando logró el éxito geográfico zonificado, luego, gracias al emprendimiento, al empuje y al coraje, decidieron que ya no, su mercado ya no iba a ser solamente el Perú, sino el globo, el planeta. Y así es que Cola Real, saliendo de un momento difícil, de una provincia con bastante pobreza como Ayacucho, ha conquistado el mundo, solamente gracias al emprendimiento. Porque Cola Real está en casi todos los continentes del mundo, haciéndole la pelea y la competencia codo a codo a la Coca-Cola. En el medio tenemos a Diógenes Alba, una persona que vino de un pueblo bastante pobre de la selva, que llegó a la capital con el sueño de convertirse en policía, con un sol en el bolsillo, y se topó de casualidad con Gamarra, y en Gamarra se convirtió en su universidad de negocios y se convirtió en un gran emprendedor, y ahora es un gran emblema del emporio de Gamarra a través de sus negocios que tiene en Gamarra de billutería y que ha aprovechado un nicho en el emporio de Gamarra Textil. Y al lado derecho vemos a
no creo que no tenga mucha presentación, creo que todos los conocemos, Gastón Acurio, que también gracias a perseguir su sueño, porque fue enviado por su familia a estudiar Derecho a Europa, pero a escondidas, estudió chef, que era su pasión, y regresó al Perú, y gracias a su pasión de promover el emprendimiento gastronómico, se volvió en el abanderado de la gastronomía peruana, y eso hizo que le dé mayor prestigio e imagen a todos los emprendedores cocineros y a todos los emprendimientos de la cocina y la cultura culinaria en el Perú. Luego vamos al artículo 59 del capítulo económico de la Constitución. Pasamos a otro principio, que es el rol económico del Estado. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a las seguridades públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas, las microempresas y las famosas pymes en todas sus diversas modalidades que existen y que emprenden en diversos rubros económicos y microemprendimientos. ¿Cuál es el escenario actual que ha ocasionado que ha generado esta Constitución? Estamos en un país donde el 95% de las entes empresariales son micro y pequeñas empresas. Toda esta población de micro y pequeñas empresas aportan al 75% de la población económicamente activa y aportan al 61% del PBI. Sin embargo, y tristemente, aún todavía hay una gran población de microemprendimientos que conviven en la informalidad. Obviamente la Constitución promueve el emprendimiento, pero promueve el emprendimiento formal. Sin embargo, los anteriores gobiernos, los líderes de nuestros gobiernos anteriores, no han logrado o no han podido identificar el mecanismo para poder migrar a todas estas microempresas que viven en la informalidad a la formalidad. Y eso es lo que está faltando. Faltando un puente, una herramienta, un recurso que permita que este 90% de micro y pequeñas empresas que conviven en la informalidad y en la extra ilegalidad pasen a la formalidad para que puedan aportar con sus tributos y generar empleo a más peruanos. La Constitución ha impulsado el emprendimiento, nuevamente, porque les decía hace unos minutos, porque ha generado que el Global Entrepreneurship Monitor nos dé una tasa de emprendimiento de 23%, y creo que lo mencioné hace unos minutos. Esto hace posible que de cada 5 peruanos, uno ya está generando su propio emprendimiento. Ha impulsado el desarrollo de la economía popular emprendedora, porque ha logrado que gracias al desarrollo, el crecimiento de las microempresas, y aquí ven un claro ejemplo, cuál es el aporte y el crecimiento de las microempresas desde el año 2003 al 2009, cómo ha ido creciendo este crecimiento explosivo y revolución económica microempresarial en estos años, y cómo han ido aportando al PBI este crecimiento, ¿no? Ha crecido el 2003 4%, 5%, 6.8%, solamente esto para que vean cómo el desarrollo del emprendimiento y la microempresa hace y empuja como un motor a la economía del Perú. También la Constitución actual ha impulsado la reducción de la pobreza gracias a la revolución económica popular de las pymes. Obviamente antes del COVID nuevamente, en los últimos 10 o 15 años la pobreza se vio reducida del 50% al 27% gracias al crecimiento y los emprendimientos empresariales. Y a pesar de esta reducción de los niveles de pobreza, aún existe un alto porcentaje de población vulnerable a caer en la pobreza, que vive constantemente en el límite de ser presas de la pobreza. Y eso es lo que ha pasado. La clase media baja, como vive muy cerca al límite de la pobreza, ha sido capturado nuevamente por la pobreza en esta crisis sanitaria y económica por el COVID-19 en el país. La Constitución ha impulsado la reducción de la pobreza nuevamente, y aquí pues, les muestro un ejemplo solamente para que vean cómo está concentrada y cómo se ha ido reduciendo la pobreza, pero cómo está concentrada de manera geográfica, ¿no? La mayor cantidad de pobreza está concentrada en la sierra rural, con 65.6%, luego le sigue la selva rural, con 57.4%, y luego le sigue la costa rural, con 40.6%. O sea, hay que trabajar con mayor énfasis en toda esa zona geográfica de la sierra y de la selva, y obviamente después en la costa rural, ¿no?
Y aquí ven otro cuadro indicador que muestra clarísimo cómo ha evolucionado el índice de la pobreza monetaria y cómo se ha venido reduciendo en el tiempo gracias a esta constitución emprendedora. En 2009 teníamos una pobreza monetaria de 33.5 y pasamos hasta al 2019 a una 20.2%, ¿no? Casi una reducción de 11% en lo que podemos ver en este gráfico y este indicador, ¿no? Es fuente de INEI, encuesta de los hogares de 2009 al 2019. Luego, para que vean, hace unos minutos les mencioné que hubo una revolución económica de la microempresa y ha generado que existan una población microempresarial de 3.500.000 unidades de microempresas. Sin embargo, el 70% de ellas conviven con un grado de 70% de informalidad y solamente un 30% son 100% formales. Había un crecimiento atomizado y fragmentado en esta revolución económica microempresarial. De esta población del 100% de 3.500.000 microempresas, el 70% de ellas lo hacen por su supervivencia o subsistencia, el 20% porque son personas o ciudadanos peruanos que quedaron sin empleo y tuvieron que insertarse rápidamente en la economía con un micronegocio, y un 10% es una fuente, un cachueleo, como le decimos nosotros, una fuente de ingreso extra a su empleo actual, ¿no? Y también como uno de los principios que hemos leído hace unos minutos en el capítulo económico, que es el comercio exterior, muchas microempresas de la agricultura y de muchos rubros textil, entre otros muchos rubros, han podido exportar a otros países y la Alianza del Pacífico era una plataforma ideal para que de forma asociativa puedan conquistar el mercado externo, todas estas microempresas con marcas paraguas y marcas colectivas a través de la exportación de productos peruanos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues ahí la clase media ancha se ha incrementado gracias a esta cultura emprendedora. Entonces, si bien, como le dije hace unos minutos antes, nuestro estrato socioeconómico era una pirámide, luego se convirtió en un rombo y ahora con el COVID nuevamente está casi nuevamente como una pirámide, porque la clase media había crecido bastante, pero la clase media baja ha sido capturada por la pobreza nuevamente por el COVID-19, ¿no? Y esto ha generado también que se originen nuevas herramientas socioempresariales en esta coyuntura de una constitución emprendedora, como es la generación de microempresas sostenibles, el microcrédito. Esta constitución ha logrado que el Perú tenga una de las mejores plataformas de microfinanzas para que ayuden a apalancar financieramente y a capitalizarse a todos los emprendedores a través de un microcrédito y lograr y aportar que ellos se puedan hacer dueños de su propia herramienta de trabajo, de su activo, como un auto para taxiar, una máquina de coser para hacer prendas, una pequeña bodega para tener su micronegocio, y luego también en los últimos años ha ocasionado que se genere las microfranquicias, que ayuda a que todas estas microempresas se asocien, se formalicen, generen sus propios manuales y procesos, se estandaricen para poder tener mayor poder de capacidad productiva y mayor poder de negociación con sus clientes y sus proveedores. Luego, esta última herramienta socioempresarial que se ha originado en los últimos años y que son las microfranquicias, que es que el Banco Interamericano de Desarrollo considera como una de las herramientas más potentes para reducir la pobreza en el globo, ha logrado un programa de incubación de microfranquicias. ¿En qué consisten estas fases? Ha formado una cultura emprendedora, ha fortalecido con herramientas empresariales a cada una de las pymes, los ha logrado ayudar a insertarse al sistema financiero a través de las cajas municipales, y luego insertarlos al mercado, ayudarles a buscar los clientes tanto en el mercado nacional como internacional. ¿Y cuáles han sido los beneficios de este programa de incubación de microfranquicias? Ha logrado formalizar a muchas entes de las pymes, ha ayudado a descentralizar porque la microempresa ya no va a estar funcionando solamente en un territorio específico, sino que gracias al modelo de microfranquicias se expanden, se replican, se clonan el modelo de éxito en diversos lugares y se propaga
esta cultura emprendedora como una fórmula de éxito inicial positiva. Ha logrado que las pymes crezcan y se expandan, ha logrado promover la propiedad intelectual porque esa marca colectiva se ha registrado en Indecopi y se ha podido proteger el activo intangible que es la marca. Ha logrado reducir, digamos, la desconfianza o el egoísmo un poco en la sociedad peruana porque los microempresarios han tenido que compartir su know-how, su fórmula de éxito. Ha logrado el prestigio e imagen mejores de las microempresas en el mercado y ha logrado promover la capacitación permanente para las MIPES. Acá es importante ver este gráfico, cómo ha ayudado esta constitución a generar un crecimiento de las pymes, y aquí ya lo podemos ver, pero forma gráfica. Esta es una gráfica del 2007, de 2005 a 2007, pero para que vean más o menos cómo está distribuido el crecimiento de las microempresas, ¿no? En Lima Centro, la capital, está concentrado el 40.50%, Lima Norte le sigue con 19.6%, Lima Este con 18.70%, Lima Sur con 14.70% y el Callao, más pequeño, con 6.50% de la concentración de cantidad de microempresas, ¿no? Acá está lo mismo que he explicado de forma gráfica. Pueden ver que la parte central de la capital concentra la mayor cantidad de emprendimientos de las microempresas, luego le sigue el norte, luego el este, el sur y el Callao, ¿no? Y ahora saltamos a cómo están distribuidas, pero a nivel ya territorio nacional del Perú. Obviamente, porque la economía está concentrada en la capital, el 36% de las microempresas están operando en la capital, en Lima. Luego le sigue Arequipa con 8%, Junín con el 7%, La Libertad con el 5%, Piura con 5%, Lambayeque con 4%, Puno con 4%, que es una zona bastante pujante y emergente, y otras provincias se distribuyen lo del resto del 100% del pie, de la torta de la distribución del crecimiento de las microempresas a nivel nacional. Y aquí está lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles han sido los polos? Como ejemplo, algunos polos de desarrollo que se han creado gracias a la Constitución: el emporio textil más importante de Sudamérica, que es Gamarra; el Parque Industrial de la Madera, que es Vía Salvador, que permite que, gracias a otro principio del capítulo económico de la Constitución, que es el comercio exterior, exporten tantos muebles y bellos productos acabados de la madera que se producen y se tallan con el talento de las manos de emprendedores peruanos en Vía Salvador. Ahora entramos a otro artículo del capítulo económico y a otro principio de la Constitución peruana actual, que dice el pluralismo económico. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Esto es importantísimo porque promueve la coexistencia de diversas formas de propiedad, ya sea a través de la propiedad de una marca, a través de la propiedad de un terreno para emprender, a través de la propiedad de hacerme yo dueño de mi activo, de mi herramienta de trabajo, y también genera la innovación, porque dice la coexistencia de diversas formas de empresa. Esto genera la creatividad y la innovación en diversas, inclusive la propiedad digital, porque uno puede ser dueño de un dominio, de una tienda virtual. Entonces esta Constitución promueve la coexistencia de diversas formas de propiedad en el sector emprendedor. Solo autorizado por la ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Un ejemplo es el Fondo Mi Vivienda, en unos minutos lo vamos a explicar. El Fondo Mi Vivienda es una empresa pública, mixta, privada y pública, ¿no? La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. Y aquí está, el Fondo Mi Vivienda, gracias a este principio del capítulo económico de la Constitución, hace posible la creación de una entidad como Fondo Mi Vivienda. Y que dice que de acuerdo a la ley 28579, el Fondo Mi Vivienda se convierte en una empresa estatal de derecho privado, es mixto, público y privado. El fondo es una empresa estatal de derecho privado comprendida en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Inmobiliaria. El Fondo Mi Vivienda en adelante, el Fondo FMB, fue creado por el gobierno peruano con el objetivo de reducir el déficit habitacional en el país. ¿Qué nos decía acá el capítulo anterior? Solo
se manifiesta en conveniencia nacional, y aquí están enmarcando la conveniencia nacional de reducir el déficit habitacional en el país, en base a la canalización de recursos públicos al sistema financiero para la adquisición, el mejoramiento y la construcción de viviendas para clientes de los segmentos B, C y D de la población. ¿Qué genera la existencia del Fondo Mi Vivienda? No solamente que está insertando dinero para construir, va a generar emprendimiento, porque el Fondo Mi Vivienda y estos créditos va a obligar o va a promover que se generen emprendimientos o emprendedores de la construcción, que se generen empresas para construir estas viviendas. Y obviamente va a ayudar a reducir el déficit habitacional de muchos peruanos que viven en hacinamiento. Entonces, por un lado, va a promover que se abran en negocios inmobiliarios de construcción, va a reducir el déficit habitacional en el país, y obviamente estas viviendas también en muchos de los casos, digamos un 60% de estas viviendas se convierten en lugares donde el peruano emprende un negocio. Porque si pasamos en muchas de las calles, avenidas en Lima o en provincias, muchas de las casas en el primer piso es un negocio y el segundo piso es solamente habitacional. Entonces, gracias a este Fondo Mi Vivienda, se han podido resolver o en busca de la solución de muchos problemas en el tema habitacional. El fondo es una empresa estatal de derecho privado comprendida en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora saltamos al artículo 61, libre competencia. Este es sumamente importante. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión de comunicación, no pueden ser objetos de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirecta por parte del Estado ni de particulares. Lo dice la Constitución, y mire lo que está pasando. Hay un grupo empresarial que concerta una gran cantidad de medios de comunicación, pero la Constitución lo prohíbe. Entonces la Constitución sí está bien, el contenido de la Constitución está bien. Quienes están mal son los líderes, el gobierno actual y los últimos gobiernos que han permitido que se concentren los medios en una sola, la mayoría de los medios, el 85% de los medios, en manos de un poco de particulares, ¿no? Y ahí lo vemos clarísimo el Grupo del Comercio. La Constitución prohíbe el monopolio en los medios de comunicación. Esperemos que tomen medidas exhaustivas el próximo gobierno que estamos a punto de elegir el 11 de abril, porque la misma Carta Magna lo prohíbe. Y nos preguntamos todos los peruanos cómo ha permitido los gobiernos actuales y anteriores que esto suceda en los medios de comunicación. Y como ejemplo, ¿no? Estamos dando el monopolio de los medios de comunicación porque hay otros sectores empresariales que también se perfilan hacia el mercantilismo y la Constitución lo prohíbe. Ahora saltamos al artículo 62, libertad de contratar. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. O sea, tenemos las dos partes que van a firmar un contrato y se rigen bajo las normas obviamente actuales, y los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades, no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a la que se refiere el párrafo anterior. Esto da un marco jurídico estable para que los contratos no se puedan modificar, y obviamente si hay un conflicto entre las partes, pues vayan a un arbitraje y se pueda tomar una decisión externa a ambas partes que han firmado un contrato. Saltamos al artículo 63, inversión nacional y extranjera.
la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Estamos hablando que si viene una empresa minera de afuera, una empresa minera local, tienen las mismas condiciones. No hay beneficios o no hay corona para tanto el inversionista extranjero o el inversionista nacional. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o país adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés peruano nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. Solamente en este caso, cuando un país vecino toma medidas proteccionistas que perjudiquen la economía peruana, el Estado también puede tomar estas medidas para poder contrarrestar el daño que quieran hacer a la economía nacional. Pasamos al artículo 64, otro principio, tenencia y disposición de moneda extranjera. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. La actual Constitución ha promovido que el BCR tenga un rol muy importante con la buena disciplina fiscal, ¿no? Obviamente somos un país bastante dolarizado y el Estado permite que haya disposición y también haya disposición tanto física en mano, en cash, o también que puedas tener disposición de moneda extranjera en tu propia cuenta bancaria, ya sea personal o jurídica, o una cuenta corriente. Pasamos al artículo 65, y este es casi, ya estamos acabando el webinar. Creo que ya mucho de lo que están viendo este webinar, creo que ya se están respondiendo. La pregunta inicial, si es nuestra Constitución una Constitución emprendedora. Estamos hablando del contenido de la Constitución. Ojo, no estamos hablando de las decisiones que han tomado los anteriores gobernantes, que en muchos de los casos han promulgado leyes que van en contra, inclusive, de la Constitución. El artículo 65 dice: protección al consumidor. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Este es el caso específico que, gracias a este principio, a ese artículo del capítulo económico de la Constitución, que se creó Indecopi, para proteger a los consumidores y usuarios. Inclusive ahí pueden ver en la foto que se creó también estos hexágonos, o octógonos, perdón, para poder proteger la salud de las personas que están queriendo consumir un producto y sepan si es alto en calorías, si es alto en grasas saturadas, y puedas proteger y prevenir la salud de los peruanos, ¿no? En conclusión, estamos ya acabando este webinar, como le digo, y los que están viendo este webinar a través de la fanpage de Proemprender, también pueden hacer algunas preguntas. Ya estamos acabando, pero estamos dispuestos para recibir preguntas, comentarios, dudas. La conclusión de nuestra Constitución. Una Constitución no es responsable, después de que hemos escuchado todos en qué rigen los principios básicos del capítulo económico de la Constitución 93, llegamos a esta conclusión. Una Constitución no es responsable de los actos de corrupción, que hay muchos, ¿no? En estos últimos años, estos últimos gobiernos, en estos últimos presidentes, ¿no? Procesados y sentenciados a expresidentes, hay una gran cantidad de alcaldes y gobernadores regionales. Asimismo, a empresarios y emprendedores corruptos que también participaron en actividades criminales, y podemos obviamente todos llegar al consenso que Odebrecht fue el destape de esta corrupción que ha habido por años, y que pero no es responsable del contenido de la Constitución esos actos de corrupción, y hay que tenerlo claro. Una Constitución no es responsable de la ineficacia del Estado o de las decisiones negativas de algunos gobernantes. Nuestros últimos líderes políticos no han dado la talla para administrar los recursos públicos generados por los contribuyentes en los impuestos. Como ejemplo, la ineficacia de compra de oxígenos aquí hace unos 6 meses, en la primera ola de la pandemia COVID-19. La falta de implementación de los hospitales públicos y colegios de calidad. Esto es la decisión de los líderes, no es culpa de la Constitución. Por lo cual no requerimos un cambio de Constitución, requerimos urgente una renovación interna de valores, tanto del ecosistema político y de la sociedad entera,
y eficacia para gobernar. Necesitamos líderes políticos, ejecutivos y que tomen buenas decisiones. El Perú necesita de gobernantes comprometidos a hacer cumplir lo que está escrito en la Carta Magna, garantizando obviamente nuestras libertades y derechos y democracia. Y no hay que temerle para hablar de la conclusión de esta Constitución, que es una Constitución emprendedora. No estamos hablando que esta Constitución es perfecta o que no podamos pulirla o mejorarla, ¿no? No hay que temerle a las reformas o cambios sustanciales que busque candados contra la creación de los monopolios, que busque candados contra la corrupción y el mercantilismo, obviamente sin ir a extremos de contar con una Constitución estatista o comunista que tanto daño le ha hecho a varios países vecinos y en algún momento también a nuestro querido país. Entonces, vamos cerrando este webinar y evitemos que esto suceda. Estas fotografías que ustedes pueden ver ahí, venezolanos migrando a muchos países y tristemente dejando su nación, que su nación debería de darle la mayor cantidad de oportunidades, han tenido que huir a otros países vecinos. Los tenemos aquí a muchos amigos venezolanos y en muchos países de Sudamérica porque no le han dado la oportunidad de emprender. Están bajo un régimen comunista donde hay mucha intervención del Estado. Y igual, todos los peruanos hemos sido testigos que en casi todos los semáforos vemos a jóvenes venezolanos tristemente pidiendo ayuda, cargando a sus hijos en el hombro, acompañados de sus esposas, porque no han tenido la oportunidad de tener una constitución emprendedora en su país, o la tuvieron quizás antes, pero ahora no. Entonces evitemos esto, evitemos que los peruanos, y yo no quisiera ver a compatriotas peruanos que a 15 o 20 años invadiendo otros países de Sudamérica, a invadir los semáforos, a pedir limosnas, cuando actualmente tenemos una constitución que le da libertad económica y financiera. Por lo cual, sigamos emprendiendo con nuestra actual constitución, una constitución emprendedora del Bicentenario. Muchas gracias por estar acá presentes en este webinar. Es nuestra constitución peruana, una constitución emprendedora. Si desean, dejen sus consultas, sus preguntas. Vamos a seguir desagregando el capítulo económico de la Constitución. Vamos a empezar a hacer debates para escuchar las posiciones de diferentes posiciones de peruanos de diferentes rubros empresariales, diferentes rubros de emprendimiento en las próximas semanas y les vamos a informar. Gracias nuevamente por estar aquí presentes en este webinar en nuestra Constitución, una Constitución emprendedora. Evitemos lo que le pasó a los queridos venezolanos que están invadiendo toda Sudamérica, invadiendo los semáforos con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, pidiendo limosna, cuando no tuvieron la oportunidad de tener una constitución emprendedora. Promovamos la constitución emprendedora del Bicentenario actual. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de semana y un excelente resto de enero. Nos vemos en la siguiente webinar de Proemprender. Guillermo Memo Quintana, director de Proemprender. Un abrazo, cuídense, sigan emprendiendo.